Orador y crítico cultural, licenciado en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes, bienvenidos a Literatura en su máximo esplendor. El día de hoy, 23 de octubre del 2021, vamos a entrevistar al escritor Alexis Ipaguirre, autor del libro Inventario de las naves y El fuego de las multitudes. Buenas tardes, señor Iparraguirre. Somos las alumnas del segundo año de secundaria a cargo del profesor Gonzalo del Rosario. Yo soy Fiorella Jesús. Yo soy Kelly Womenyatas. Yo soy Ariana de la Cruz. Un gusto conocerlas, chicas, y muchas gracias por la invitación. Sí, igualmente. Bueno, dicho esto, sigamos con las preguntas. ¿Crees que la humanidad realmente es patética y aburrida, por eso busca satisfacción en la ficción? Digamos, si fuera por el lado de ser patético y aburrido, probablemente los escritores realistas tendrían más trabajo, porque realmente ellos son los encargados de esa dimensión, ¿no? Yo creo que también la ficción tiene la cuestión de imaginar, ¿no? Hay un escritor muy interesante para mí que es peruano y para mí es tan importante como Vargas Llosa, que se llama Miguel Gutiérrez, que dice que la ficción no solamente es, o la fantasía, que quieres ver aquí, no solamente es el lugar donde pensamos cosas que debieron pasar o pudieron pasar, sino donde también hablamos de cosas que pensamos que podrían pasar, de la especulación, ¿no? Entonces la literatura de la especulación es lo que nos hace pensar en los futuros posibles, y eso también está en la ciencia y está en las matemáticas y está por todas partes. Todo el mundo quiere saber, quiere imaginar qué haría si estuviera en una situación X, Y o Z. Y entonces yo creo que no solamente es cuestión de ver el mundo terrible que puede haber, sino de repente el mundo mejor que podría haber, porque esas son cosas que también se obtienen especulando. Los mundos mejores no se obtienen diciendo, bueno, esta es hay que escaparse y hacer un montón de cosas divertidas en otra parte, pero también se obtienen invirtiendo la imaginación en el mundo real, ¿no? Invirtiendo la imaginación en el mundo real. Wow, interesante pensamiento. ¿En cuál universo de ciencia ficción te gustaría vivir? ¿En cuál universo de ciencia ficción me gustaría vivir? Cuando estaba chico me hubiera gustado vivir en el de Star Wars. Me gustaba bastante. Yo soy de esa generación absurda que las primeras películas que vio en el cine fueron Star Wars y Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca en los 80. Y cuando una película la daban y anunciaban la siguiente, eran 3 años esperando que dieran la película la siguiente. Y no es como ahora, que hay películas de ciencia ficción todos los años, por lo menos 3, 4, 5, incluso puede haber más de media docena tranquilamente. En esa época era lo único que había, era Star Wars y una u otra cosita más. Entonces andábamos de un año a otro como eh, con síndrome de abstinencia, tratando de ver en qué momento aparecía otra cosa, ¿no? Entonces sí, es un universo en el que me hubiera gustado estar. Fundamentalmente sí, creo que es el mejor para divertirse, para vivir. Hay otros más interesantes, pero ahí te pueden matar. Okay. A ver, interesante. Comentarios de internet dicen que la gente que lee es aburrida. ¿Eso es cierto o solo es la ignorancia de la gente? Buena pregunta. La gente que lee es aburrida. Yo creo que, mira, yo me atrevería a decir que no conozco a toda la gente que lee en el mundo, ¿no? Pero la que yo he conocido es introspectiva, que es una cosa interesante. Es gente que tiene mundos interiores poderosos, fuertes, y con las cuales a veces conversar, sobre todo cuando eres muy chico, muy niño, es una tarea de explorar, de conocer, es difícil. Y yo, por lo menos, yo recuerdo de chico, cuando yo ya tenía un buen tiempo leyendo, digamos, empecé a leer novelas desde los 7, 8 años, ya tenía 10 años. Me era difícil socializar con los chicos de mi grupo, de mi colegio, porque ellos no tenían los mismos temas, ellos tenían otras preocupaciones. Les encantaba el fútbol, por ejemplo. Yo nunca fui demasiado de esos. Entonces, como que yo he creado mi propio mundo interior, y encontrar a alguien con quien sintonice ese mundo interior a veces es difícil. Pero hay otra gente y te la vas encontrando poco a poco. Quizás el descubrimiento más bonito es que cuando llegas a la universidad hay un montón que son así, y un montón con los que puedes interactuar de esa manera. Entonces, me parece que es un superpoder o una mutación que vale la pena enfrentar y llevar para adelante. Bien, ¿cuáles son sus novelas de ciencia ficción favorita? Mi novela de ciencia ficción favorita es Duna, sin lugar a dudas. Y lo era hace 20 años cuando nadie la leía en Perú, y lo es hoy día que van a estrenar la película, o ya estrenaron la película ayer. Es una gran novela sobre cosas que les encantan a todos, pero visto de una manera profunda. Star Wars se inspiró en Duna, Juego de Tronos se inspiró en Duna, y lo interesante es que es una novela que no solamente es
como world building, o sea, como construcción de mundo desafiante, compleja, sino también como lenguaje. Es interesante porque es una novela donde, por ejemplo, la gente está actuando y al mismo tiempo está pensando, y entonces es una cosa muy loca ver los pensamientos de la gente al mismo tiempo que lo que dicen, pero no como en cómics, que te ponen el pensamiento en círculos y globitos, sino todo montado simultáneamente. Y a veces seguir esa manera de pensar y de razonar puede resultar agotador, pero cuando le encuentras la mecánica es interesante, ¿no? O esta premisa de que, por ejemplo, los personajes, como tienen su propio mundo, no tienen que explicarte de qué están hablando, porque no hay nadie cuando habla de su propio mundo te explica a todo el mundo, ¿no? Oigan, por si acaso, si yo estoy hablando de esto, esto es esto y esto, no, la gente habla, nada más asume. Entonces muchos de esos personajes lo que hacen es simplemente hablar asumiendo de que es lo más natural del mundo decir que tienen, no sé, pues mutantes que doblan el espacio-tiempo. Yo lo estoy aquí clarificando, ellos dicen el nombre tal cual es, ¿no? Entonces, uno tiene la sensación de que uno ha llegado a escuchar ese mundo y de repente se agarra una conversación a medias y no entiende nada. Pero uno luego dice, es muy natural, ¿no? O sea, así es la vida. Cuando tú llegas a una conversación que estás escuchando y no tienes contexto, tú no entiendes. Aquí hablan en español, tú no entiendes nada de lo que estás diciendo, o puedes perderte. Y ese efecto de naturalidad tiene bastantes veces esta novela, y tiene esa cuestión de que no es que te bote, sino es que te jala a preguntarte, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y de qué está hablando? ¿Y cómo eso se entiende? Y uno va avanzando hacia la lectura, ¿no? Es una historia que ocurre 10.000 años en el futuro, en un imperio galáctico en el cual la única manera de viajar en el espacio es haciendo que unos seres que se llaman los navegantes doblen el espacio-tiempo, es decir, el imperio galáctico depende de eso, de que haya viajes espaciales, que no hay porque todos se quedan en sus planetas, y el producto que hace que los navegadores, que los navegantes puedan doblar el espacio es una droga que se llama la especie, que solamente se produce en un solo lugar del universo. Y este único lugar del universo es el planeta Duna. Entonces, la novela es la lucha por el control de ese planeta, pero es muy interesante porque hay religión, hay magia, hay ecología, hay sucesión dinástica, intrigas políticas. También es libro me encanta. Ah, debe ser interesante leer este libro y también comprender a la misma vez. Sí, y si quieren una manera de introducirse a la historia, vean la película, que ya ahorita sale. De todas las películas que he visto, ¿cuál le parece más acertada científicamente hablando? Yo no tengo un alto conocimiento de la ciencia, soy un aficionado naturalmente, pero la que más me ha gustado, porque además motivó mi curiosidad para averiguar si era científicamente posible, fue Interestelar. Interestelar es el mismo director de la trilogía de Batman, Christopher Nolan, que es una historia sobre un papá que para salvar la Tierra que está contaminada tiene que moverse a casi la velocidad de la luz para ir a un lugar donde puede haber posibilidades de recuperarse, en fin, encontrar un nuevo lugar para que vaya la humanidad. Y en el tiempo va dejando atrás a su hija. Entonces, mientras para el papá han pasado minutos o horas en su viaje, la hija pasa 20, 30, 40, 50 años. Y además es muy emocionante porque a veces en medio de la acción de la secuencia, porque él está en otro lado del universo, donde también hay sus propios peligros, pierden un minuto, ganan un minuto, o pueden aprovechar la velocidad de la luz para volver en el tiempo, para retroceder, para avanzar. Es interesante, es una película que a mí me hizo pensar mucho, y sobre todo porque incluso los propios físicos que iban a ver decían, sí, eso se parece, ¿no? Eso es, así debe verse un agujero negro, así se ve una paradoja, así se ve un agujero de gusano. Como vimos, usted ahora radica en Nueva York. Es interesante viajar a otro país y ¿nos explicaría cómo es su experiencia en Nueva York como escritor peruano? Es toda una vida. Pero está bien, mira, lo mejor que pueden hacer, si ustedes quieren tener una carrera académica o una carrera vinculada con el conocimiento, si ustedes no quieren tener una carrera de profesión aplicada, me parece que sí se extranjero. Por mucho. Primero porque uno comprueba que no todo el mundo piensa como piensan en tu país. Y a veces lo que en tu país piensan es minoritario comparado con lo que piensan en el mundo. Segundo, que algunas convicciones de las que tú estás muy terco y encercado durante toda la vida en pleitos con muchas personas, en realidad
no tienen razón de ser porque afuera funciona de otra forma el mundo. Es decir, te enseña la relatividad de saber que tu punto de vista depende de tu contexto. Y uno puede decírselo mucho cuando uno está chico creciendo y dice, bueno, esto es relativo, no hay por qué hacer amargarse, ¿no? Pero cuando tú lo ves actuando, cuando tú ves que estás en otro mundo, en otra cultura donde eso es distinto del Perú, tú te quedas con la boca abierta porque una cosa es pensarlo y otra cosa es verlo en acción, ¿no? A mí ¿cómo se llama? Me alucina el hecho de que parecemos tan próximos porque obviamente traducen todas las series norteamericanas al español o las pasan en cable, y la gente que está ahí en Perú parece que estuviera viendo una cultura parecida un poco, bastante parecida a la de allá, a la peruana, en todo caso la de las clases medias, medias altas, pero no, eso es un efecto ilusorio, la traducción, ¿qué será? No, no, ese es el mundo. Aquí cosas, me acaba de pasar una cosa interesantísima, que probablemente es un buen ejemplo de esto. Había estado en un café durante media hora con mi computadora, y cuando estoy yendo a la estación de tren para venir para acá, me doy cuenta de que, de que no tengo encima el audífono. No tenía el audífono. Entonces, sí, el primer día que yo vine aquí a Estados Unidos me pasó algo semejante. Y yo regresé corriendo a la cafetería a buscar mi audífono porque se lo podían robar. Ahora no, regresé caminando tranquilo, fui a mi mesa, pregunté si alguien lo había visto y la persona que estaba sentada en mi mesa me lo dio porque lo había encontrado. O sea, ese tipo de cosas pasan. Yo dejo a veces mi computadora sola en una cafetería horas, nadie la toca. Hay una confianza. Aquí los contratos entre dos privados cualquiera no se cierran cuando se firma el documento, sino generalmente cuando hay el apretón de manos. Es suficiente el apretón de manos, obviamente el contrato luego se firma, ¿no? Pero está la confianza y el valor de la palabra dada, que simple y llanamente tú te quedas sorprendido, pero en Perú me mienten cada 2 minutos cuando quieren que quiero hacer un pacto con algo, nadie cree, sino está todo firmado en papeles, esas cosas, ¿no? Es otra cosa. La manera como se relacionan hombre y mujer, la manera como las familias viven, cosas pequeñas que pueden parecer que no tienen importancia, pero son gigantes. Por ejemplo, el hecho del chisme. En las comunidades como nosotros, las latinas, el chisme tiene un valor social impresionante. Aquí la gente no se mete en los negocios de otras personas, está mal visto, o sea, es mala. Si alguien viene y pregunta, no, eso no es mi asunto, yo tengo que saber de eso. O sea, la gente vive su propia vida y no se mete en la de los demás. Y aún sabiendo cosas de la vida de otras personas, no lo dice porque sabe que no es su asunto. Cosas de ese tipo me parecen superiores, ¿no? Hay otras cosas que son problemáticas, ¿no? Aquí el hecho de que el trabajo es realmente exigente, que uno siente que el ritmo de trabajo que uno aprendió en Perú no es lo suficientemente competitivo como para un lugar como acá. Uno tiene que ponerse las pilas, tiene que aprender nuevas cosas, eso es cierto, ¿no? O sea, hay cosas que molestan y que duelen, la distancia de los padres, de la familia, entristece, pero por otra parte también cosas tan elementales como el respeto a una profesión como la de ser maestro, ser profesor. Ustedes deben haber escuchado a sus profesores, a sus maestros, si no lo han escuchado, lo saben por ahí, que es una carrera mal remunerada en el Perú, que se paga muy poco a un profesor. Y es cierto, ¿no? Aquí no se nos pagará un montón a los profesores, pero todos los derechos laborales, los seguros, las vacaciones pagadas, los reintegros, los aumentos anuales del sueldo, todo eso, los derechos sindicales, todo eso está garantizado. Tienes una vida más cómoda, mucho más cómoda. Y qué te digo, pues todos los barrios tienen un club de jazz, un club de salsa, un club de lectura. Entonces, la gente realmente hace vida comunitaria. No serán grandes lectores, de repente no son críticos literarios de alcance mundial, pero toda la gente se dedica. Si tienen un club de lectura, todos los que van se dedican a leer. Y no son 5 ni 10. Son 30, 40, 50, a veces el club es la biblioteca, porque necesitan el espacio para tanta gente, que cada barrio tiene su biblioteca pública, todos los barrios. Entonces, ese tipo de relación con la cultura es muy recompensante. Uno piensa que aquí uno se da cuenta que una sociedad realmente organizada en torno de educación, transporte, salud, sí funciona. Para mí eso ha sido como, digamos, yo después de vivir más de 15 años como adulto en Perú, yo ya me había vuelto cínico sobre creer que el Estado funcionaba, ¿no? Porque en Perú me preguntan, el Estado no funciona, siempre me estafa, me roba, etc.
Aquí no, aquí sí funciona. Obviamente todos los norteamericanos se quejan de, no, que son lentos, que esto, que lo otro. Pero son lentos, pero aquí lo que me demora una hora, en el otro lado me demoraría un mes, un año de repente. Entonces, conocer otras realidades, donde esas cosas que a veces te dicen que no funcionan nunca, funcionan, también es esperanzador. Disculpen que me haya ido de boca, pero son experiencias que a mí siempre, que nunca me han dejado de sorprender. Sí, eso es verdad. Debe ser bonito estar vivir allá porque, como usted dice, allá si dejas algo, pues te lo guardan o te lo aseguran. En cambio acá, pues dejas 10 soles o 50 soles, no lo ves ni al segundo. Es porque Y la gente tenemos... se acostumbra, se te cae la plata, a mí me ha caído alguna vez plata, te tocan el hombro y te lo dan en la mano. Sí. Entonces, ahora, de hecho que también hay una penalidad alta para quien roba, ¿no? Son 7 años en la cárcel, si es detectado infragante o con lo... Pero igual la gente se acostumbra, o sea, la pena está ahí puesta para quien quiera fastidiarse la vida, porque la mayoría de la gente no lo hace, y no lo va a hacer, ¿no? Sí, por eso creo que son uno de los países más que dominan, porque tienen esa confianza. En cambio, acá en Perú, Bueno, lo que domina. bueno, pero también tiene sus cosas malas, eso no voy a negarlo nunca. Pero digamos que si todos los países tienen cosas malas y buenas, es bueno elegir un país donde las cosas buenas puedan darnos una perspectiva más optimista de la vida, ¿no? Yo creo que Sí, es eso, ¿no? sí, es muy interesante. ¿Por qué en los colegios nos obligan a leer a escritores clásicos y no aprecian a los escritores actuales? Porque yo creo eso. Porque ellos aprendieron, porque los que les enseñaron a sus profesores les enseñaron a leer con los autores clásicos. Mira, te contaré, yo no he apreciado realmente un clásico hasta que no he tenido 17, 18 años. Y esto, o sea, no es que no me gusten los clásicos, me encantan. Pero yo también siento que mi interés de joven o mi interés de niño, cuando la vida va a otra velocidad, no es sentarme a leer a Horacio o a Propercio, ¿no? O al Cid, ¿no? También no me gusta. Si tuviera que mandar épica a leer, mandaría a leer la canción de Roland, la canción de Gauguin, que es mucho más emocionante, más que el diablo, los ángeles, unos combates aéreos espectaculares. Parece el Señor de los Anillos. Pero eso no lo mandan a leer porque nosotros tenemos literatura española en el colegio. No, pero el punto es que no, pues sí, nuestra época es aburrida, esto que en español es aburrida. Y los clásicos griegos, si no te los cuenta un profesor o no lees resúmenes, pues tal cual está, es muy difícil de entrar. Yo creo que la idea también es que la literatura no solamente es aprender a leer o aprender a gozar de una sensibilidad estética, sino que fundamentalmente cuando se enseña la educación para la gente, se trata de un prestigio, ¿no? Ustedes habrán escuchado de repente gente mayor que se llena la boca. Yo he leído a Homero, yo he leído la Ilíada, yo he leído libros de historia, ¿no? Yo he leído Porras, yo he leído, ya, pues tú has leído. A lo que voy es que muchas veces decir que uno conoce un texto importante, además, no solamente es decir, bueno, que culpa esa persona, sino también ganar prestigio frente a los demás. Una de las cosas que la educación da a la gente es prestigio. O sea, ahora de repente ya no es como antes, ¿no? Ahorita hay más universidades, pero cuando yo estaba chico, siempre las vecinas del barrio, cuando venía un joven nuevo a poner su negocio o a poner su consultorio, decían, ha ido a la universidad, ¿no? O sea, no importa que haya sido a la universidad X, Y o Z, ha ido a la universidad, ¿no? Como que había un prestigio, un lugar, una posición que se gana estando en relación con cosas culturales que se consideran muy apreciadas por todos. Y esos libros que les enseñan que son los clásicos tienen eso, pues son libros que tienen prestigio. Y cuando la gente los menciona, todo el mundo, o una de dos, o abre la boca, o dice, presumido, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque lo que tiene el contacto con los clásicos es el prestigio. Fuera de eso, la petulancia también. Pero fuera de eso, leer los clásicos es interesantísimo. Pero yo creo también que hay edades en las cuales los clásicos son mejor alimento que en otras, ¿no? Me acuerdo que yo leí Esquilo, el trágico griego, con su trilogía de la Orestiada, una gran tragedia. Cuando tenía 19 años, estaba en la Universidad Católica y el profesor de literatura griega clásica nos leía el texto
en griego y en español, porque él sabía griego, y nos explicaba qué significaba cada una de las cosas. Y luego nos lo hizo ver la puesta en escena por teatro, no teatro peruano, sino teatro alemán, que se habían disfrazado además perfectamente de una cosa que parecía ciencia ficción, realmente todos los personajes como estaban disfrazados. Y entonces era una impresión de espectáculo realmente brillante, ¿no? Es como el teatro griego clásico tendría que verse, no solamente como un texto de dos caritas que te ponen en un librito, ¿no? Entonces, mi relación con los clásicos es esa, ¿no? Yo creo que la gente los enseña porque piensa que son muy útiles, y son muy útiles, pero no me parece que si los chicos no les gusta, si no quieren leer, si les es difícil entender, no veo por qué, y no les dice nada de lo inmediato, de lo real para ellos, no me refiero de lo real de la radio, de lo real para ellos, entonces es como una cosa inútil, ¿no? A menos que el profesor sea uno de estos profesores con mucha vocación, que se dedique todo el año a explicarle los clásicos palabra por palabra, contando anécdotas, divirtiéndolos, pero eso no sería un curso de literatura en el colegio, sería un curso de literatura griega clásica, entonces no tiene sentido. Esa es mi opinión. ¿Y usted cuál cree que son los métodos que se deberían aplicar para que los niños de los colegios peruanos se interesen en la literatura? Yo creo que los colegios no tienen mucho que ver ahí. Yo creo que tienen que ver los padres. Padres que leen, hijos que leen. Eso es la gran verdad de la vida. Si tú ves a tu padre leer por imitación, quieres saber cómo se lee. Yo me acuerdo que una de las cosas por las cuales yo aprendí a leer y me dediqué a leer fue porque yo veía que mi padre abría un libro y pasaba las hojas y yo qué hace mirando un libro y pasando las hojas en silencio. ¿Por qué hace eso? Entonces le pregunté, papá, ¿por qué haces eso? Y dijo, estoy leyendo mentalmente. ¿Cómo se hace eso? Mira, te voy a enseñar. Empecé a leer, dijo, no, cierra la boca, guárdate la boca, muérdete la lengua, no, cierra la lengua. Ahora enfoca en tu cabeza lo que estás leyendo. Y de pronto, adentro de mi cabeza, ese proceso es una cosa alucinante porque nosotros estamos reproduciendo cuando aprendemos eso lo que también aprendieron los griegos hace 5000 años, cuando ellos fueron los que introdujeron la idea de la lectura mental. O sea, ellos fueron quienes desarrollaron la idea de que sí, pues se podía uno enfocar dentro de uno mediante reflexión para poder leer. Antes no se pensaba que era posible. Obviamente ahora parece el huevo de Colón, no todo el mundo sabe cómo es el truco. Pero en esa época la gente no lo hacía porque recién la escritura era un invento que no tenía más de 500 años. Entonces, cuando tu mamá hacen de la aventura de leer una cosa cotidiana, por medio de imitación tú lees. Bueno, si tienes profesores que leen, a ti también te da ganas de leer, ¿no? Si tienes profesores que comparten sus lecturas, tú también compartes las lecturas. La imitación es fundamental en el aprendizaje de estas cosas, sobre todo. De estas cosas donde no puedes seguir a gente que admiras, como admira a los padres, a la madre o a los profesores. Si no hay eso, es muy difícil. O sea, claro, puedes aprender a resumir libros, puedes copiar, puedes aprender los argumentos de memoria, ¿no? Pero de ahí estar con tu librito para arriba y para abajo ya es otra cosa, ¿no? Yo creo que eso viene de casa, es mi opinión. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, mi papá también leía, entonces como que fue mi impulso a inducirme en el mundo de la lectura. Pues gracias a él me llama la atención los libros. Es una experiencia sumamente linda. Bien. En la antología El cuento peruano 2001-2010 de Ricardo González Vigil, este crítico consideró a su cuento El inventario de las naves como uno de los mejores, no, sino el mejor de todo el volumen. ¿Cree que está exagerando o si es en lo cierto? Mira, te voy a decir la verdad. Frente al trabajo del crítico, es una cosa que me han enseñado desde chiquito, uno se tiene que mantener callado, porque finalmente el que está evaluando no es tú, el otro.
puede estar absolutamente equivocado, pero, o puede estar absolutamente en lo cierto, pero ¿quién eres tú? Es como me pongo a pensar a veces, es como que el toro, el toro que está en la plaza, que está en una plaza de toros, se meta a decirle al torero, oye, no me mates, ¿por qué me vas a matar? ¿No? Si la lógica del juego es que el torero mata al toro, ¿no? Para poner esa idea de los toros tan antigua, ¿no? Tan desfasada ahora, pero creo que un poco se entiende la idea ahí. Entonces, lo que yo sí puedo decir es que ese cuento del inventario de las naves recibió recepción muy buena en donde digo. Lo he publicado en México, lo he publicado aquí en Estados Unidos, lo he publicado en varias colecciones de internet y físicas, y a la gente le ha encantado. Y me lo dicen, ¿no? Incluso hay una reseña, digamos, este libro que tú dices es del año 2013. Hay una reseña del año 2018 en El Comercio del crítico José Carlos Irigoyen, donde él está encantado con ese cuento, porque salió una revisión en Editorial Planeta. Porque ese libro salió originalmente como una editorial independiente, ¿no? Como Estando Mudo. Y ahora salió aquí. Yo no sé si estaré exagerando, de repente sí, completamente, de acuerdo, puede estar exagerando, pero está exagerando, es una exageración que me ha alegrado la vida, y además es una exageración que me sigue alegrando la vida, dicho sea de paso. Entonces yo no le veo ahí el punto de vista, ¿por qué no debiera? Yo también puedo decir, este señor es el peor escritor del mundo, ¿no? Y bueno, sí, pues es lo que yo opino. La cuestión no es tanto lo que yo opino, sino lo que la gente hace respecto con esa opinión, ¿no? Lo que la gente hace con esa opinión. Sí, eso es verdad. Uno se supone que el crítico es el que evalúa el libro, no, no el autor, porque para eso sirve. Bien, ¿qué significa Jorge Luis Borges para su obra, en especial para su versión del cuento La muerte y la brújula? Oh, bueno, Borges es una persona que me enseñó muy chiquito que contar un policial era también contar a veces una vía de conocer a Dios o de conocer la naturaleza del mundo. Porque quizás ustedes, que de repente han visto muchos policiales, que han estado en contacto, han visto historias de misterio, donde los policías descubren las pistas de los vecinos. Todas esas historias tienen una premisa muy lógica. No sé si ustedes se han dado cuenta. Todas las investigaciones suponen que si hay un hecho, este hecho tiene una consecuencia. Es decir, que si hay causa, hay consecuencia. Y casi se puede llegar a descubrir quién es el asesino, porque obviamente la consecuencia última fue el crimen. Si tú retrocedes de causa en causa, llegas a la causa inicial, a quien cometió el crimen. Pero eso no es físicamente cierto. Las relaciones del mundo no están basadas necesariamente todas en causa y consecuencia. Es más, hay gente que dice que ninguna está basada en causa y consecuencia. Entonces, pensar que tú puedes llegar milagrosamente de una consecuencia hasta la causa y hasta la causa primera, y eso no sé si lo dice Borges o lo ha dicho otro, es como creer en Dios. Porque realmente crees que hay un origen, que hay una sola persona, el asesino, que está detrás de todas las cosas. Es el origen de las acciones que llevan hasta el crimen. El asesino está detrás de todo. Si tú retrocedes de causa en causa, vas a llegar al asesino. Pero es tener fe, porque como les he dicho, pensar que el mundo es producto de causa y efecto es simplemente una de las tantas formas en que puede estar el mundo organizado. La ciencia muestra que puede estar organizado de mil maneras distintas. Entonces, los cristianos cuando creen y dicen que el mundo existe porque la creación tuvo que tener a un creador, están haciendo valer el argumento causa y efecto, ¿no? La creación detrás tiene un creador. Y por eso es que mucha gente dice, ok, digamos, esta frase está dicha muchas veces, de que creer que el policial funciona es como creer que Dios existe, porque el policial también funciona retrocediendo hasta el origen. Que si porque hay un crimen hay un asesino, pero no hay obligación de que la causa y efecto, si ustedes lo leen, lo siguen, lo investigan, no es un vínculo necesario. Hay cosas que suceden de causas completamente azarosas, hay cosas que tienen un origen completamente casual, y hay incluso cosas que ocurren de la nada, de hilo, o en otro nivel de comprensión, ¿no? Entonces, cuando Borges me plantea ese problema, yo digo, ok, vamos a hacer un cuento, el cuento del el inventario de las naves, el cuento que se graba, que es finalmente una investigación
donde el objetivo es encontrar al asesino, es una historia muy complicada, y la sospecha que rodea toda la historia es que el asesino puede ser Dios, porque lo que se van encontrando son huellas de los ángeles de Dios a lo largo de todos los crímenes. Y entonces esa es la historia. Wow, es como decir que tú te imaginas una historia, el final de una historia y es completamente diferente. Claro, o sea, digamos, hay una película excelente que se llama El nombre de la rosa, que es sobre un crimen en una abadía medieval en la Edad Media. En esta abadía llega un monje inglés, es una abadía italiana, y este monje inglés tiene el método empírico, le llama él, ¿no? Pero que es en realidad el método de Sherlock Holmes, de encontrar pistas e ir tratando de encontrar qué hay detrás de cada pista, ¿no? Hasta llegar al origen del crimen, ¿no? Y él se encarga del caso, ¿no? Pero lo divertido es que cuando se encuentra el asesino, él piensa, ¿no? Ajá, tú eras el asesino porque estabas detrás de esto y lo otro. Entonces el asesino le dice, no, 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 no. Yo no estaba, a mí no me interesa, esos asuntos tuyos a mí no me interesaba. Solamente cuando yo maté el primero y tú viniste con esta idea de que podía ser este causa, este efecto, a mí se me ocurrió, ay, ¿por qué no imitarlo? ¿Por qué no empezar a sembrarle pistas para que sea como él piensa que es? Y así lo encuentro al final, en el punto de inicio, y lo mato. O sea, se dan cuenta, o sea, digamos, el detective este inglés pensó que era un tema místico que había que resolver, que era un asesino que estaba matando a los que habían leído un libro en particular, un libro misterioso. Pero nunca hubo ese patrón, fue simplemente que el otro, el asesino real, dijo, qué interesante la idea, vamos a ponerla en práctica, vamos a empezar a matar gente que haya leído el libro. Entonces, y al final yo lo espero el otro y lo mato. Entonces, ahí no, estas ideas de que en realidad muchas veces el crimen surge, o el patrón de los crímenes surge, no porque el patrón esté en el asesino, sino porque está en la cabeza del detective y el asesino se inspira. Entonces, esa idea también es buena, y esa idea está en esa película. Entonces, pueden verla, El nombre de la rosa, véanla, porque es excelente, y también este libro de Humberto Eco, que se llama El nombre de la rosa, que también es lo mismo. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Es su libro El inventario de las naves la primera gran obra de ciencia ficción peruana en el siglo XXI? No, ¿qué va a hacerlo? Y sobre todo es porque no es de ciencia ficción, porque es fantástico fundamentalmente. Habrá una historia o dos que puedan vincularte con la ciencia ficción, pero generalmente son historias fantásticas. Yo no puedo evaluar adecuadamente mi obra porque finalmente es como decirle a alguien que lea una carta que ha escrito, y para quien ha escrito una carta todo está clarísimo, ¿no? O sea, tú estás escribiendo tu carta, la lees y dices, sí, he querido decir todo. Se lo das a la persona que lo recibe y la persona que lo recibe no entiende nada. O lee un tercero y dice, bueno, está poco claro, ¿de qué estás hablando cuando hablas de esto? Entonces, mi relación con el objeto que yo he escrito es esa relación en la cual es tan íntima que no tengo distancia, no puedo ver que estoy equivocado porque naturalmente como yo lo escribí, yo lo entiendo todo. Pero las otras personas, justamente las que no están en mi cabeza, de repente pueden encontrar cosas un poco claras o un poco más oscuras. Entonces yo no me meto a calificar las cosas que he hecho. No me meto, pero me gustaría, en todo caso, que si lo que has dicho es un buen deseo, el buen deseo se cumple algún día. Respecto a su libro El inventario de las naves, ¿en quién se inspiró para crear a la protagonista del hombre en el espejo? Qué curioso. En varias personas en realidad, pero fundamentalmente una persona que tenía un trastorno de personalidad, una chica que tenía un trastorno de personalidad y que tenía esta serie de, digamos, de reacciones paranoicas frente a la posibilidad de que hubiera alguien persiguiéndolas. Parece que el sueño este de que una persona te persigue en los cuartos, porque ese es el tema del hombre en el espejo, es un tema recurrente en mujeres. Leí un libro de antropología sobre el tema. Hay gente que piensa que no hay sueños, mucha gente sueña con mujeres, sobre todo, que están encerradas en un cuarto y hay alguien afuera que está merodeando el cuarto. Entonces esto que me pareció como una especie de pesadilla recurrente, dije, bueno, ¿qué pasa si te están merodeando el cuarto? Si existe, no es un sueño. O en todo caso se puede dudar de que está en el mundo de los sueños o en el mundo real. Un poco se fue la idea de ir avanzando en el hombre en el espejo, ¿no? Que al final es también otra historia
este libro que es el inventario de las naves, que son como continuaciones, un cuento de otro, ¿no? Forma parte de una historia mayor. Y así fue que se me ocurrió. Para usted, ¿cuál fue la motivación principal para crear, junto a otros escritores peruanos, la antología de ciencia ficción Esta realidad no existe? Ah, varias. Pero, ajá, qué bien, gracias, eso estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Primero, decir que la gente que la ciencia ficción existe. Eso es lo primero, que la ciencia ficción peruana existe. Segundo lugar, mostrar que tiene mucha alta calidad. Tercer lugar, darle a la ciencia ficción peruana un libro que la haga visible dentro de circuitos comerciales muy grandes. Lo que sucede es que la ciencia ficción ocurre en el Perú desde hace muchos años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usualmente está en circuitos muy separados de los medios de comunicación, de los medios de prensa. La prensa cultural habla de otra cosa. Entonces yo dije, bueno, vamos a colocar este libro con un estudio de prólogo, con notas biográficas, vamos a hacerlo muy bonito con esto en un módulo editorial y vamos a darle un espacio de preeminencia en una librería que tiene puertas abiertas en la Avenida Larga. O sea, vamos a mostrar a la gente que usualmente está vinculada con la cultura que existe esto, y además vamos a argumentarlo, porque eso está en el prólogo, que la literatura de ciencia ficción tiene un espacio, no sé si tanto o más importante, pero igual de valioso y significativo que la literatura realista, que es la que han hecho muchos escritores peruanos a lo largo de la historia. Esto es realmente lo nuevo, y no tiene sentido que el espacio público de los libros solamente esté ocupado por cosas que ya están conocidas. También deben ocupar las cosas nuevas que están apareciendo, y por eso lo que sacamos el libro. O sea, el libro no solamente es juntar a los escritores peruanos talentosos que encontré, junto con mi amigo Francisco Joaquín Marro, sino también es decirle a los otros, a los que no hacen ciencia ficción, oigan, estamos acá, por si acaso, ya saben qué es. Ok, me parecen muy interesantes esas motivaciones. La publicación de la antología Esta realidad no existe nos demuestra que la ciencia ficción peruana está muy en boga actualmente. ¿Es eso cierto? Yo creo que la ciencia ficción en general está muy en boga. Que si tú vas a cine, que si tú vas a televisión, que vas a la series de Netflix, de Amazon Prime, es lo que hay. De hecho, las editoriales transnacionales están publicando ciencia ficción de los años 60, 70 de nuevo, la están reeditando. Lo que no se atreven a editar son escritores peruanos, naturalmente. Entonces, es un negocio que funciona, además de que es artísticamente valiosa porque digamos que tiene esta originalidad muy de nuestro momento presente, los escritores le meten esta originalidad, le meten su condición además de haber nacido no en Europa, no en España, sino de haber nacido acá. Aparte de eso, es una cosa rentable, es una cosa que está por todas partes. Entonces, al contrario, lo que es raro es que siendo tan importante en la ficción audiovisual, en el cine, en la televisión, en los videojuegos, en los podcasts, en los Instagramers, en los YouTubers, ¿por qué no puede ser importante en la literatura? ¿Qué pasó? Hay una maldición, ahí le echaron sal. Es un poco también el punto por el cual nosotros movemos la antología, ¿no? Tratar de que esa electricidad que está por todas partes llegue también a la literatura. Yo cuando empecé a ver que usted escribía ciencia ficción, yo pensaba, yo no leo ciencia ficción, no veo ciencia ficción, pero ahora que usted nos explica mejor, la ciencia ficción está en todas partes y lo vemos cada día en películas, en algunos libros, y es interesante ver estos mundos tan, a veces raros y a veces también tan reales. Sí, lo que pasa muchas veces es que en la cultura el tema fundamental es que alguien ponga el foco en las cosas. Es decir, muchas veces están todas las cosas ahí al medio, pero nadie se da cuenta porque a todo el mundo le parece obvio. Yo creo que los críticos, y hay algo, yo soy crítico, porque sí escribo crítica, tienen que poner la luz ahí donde creen que las cosas son importantes. No sé, no sé cómo decirles. Por ejemplo, nosotros vivimos en Lima toda la vida. Para nosotros es obvio que la luz roja dice algo, la luz verde dice otra cosa. No vamos a preguntar qué dice la luz roja o qué dice la luz verde. Pero para mucha gente afuera de repente es al revés, y de hecho es al revés. Entonces, esa es una distinción que hay que resaltar, si esta distinción existe. Yo creo que un poco ahí la analogía va por el lado de la ciencia ficción, ¿no? Si está en todas partes, si la consumimos tanto, si es tan buen referente para todo,
¿qué hace que no esté en la literatura? Yo creo que sí está, lo que pasa es que nadie le está poniendo los focos encima. Un poco la idea de la antología fue por colocar un poco el reflector encima de la literatura. No digo que otros no lo hayan puesto, lo han intentado, lo están haciendo, lo siguen haciendo, el Honores, José Lucho, etc. Pero yo tuve la suerte de que lo pudimos hacer con Estruendo Mudo, de que lo pudimos hacer con la atención de algunos críticos importantes, de que lo podemos hacer vendiendo un montón de libros. Entonces, creo que eso marcó una diferencia importante. Bueno, la entrevista se acabó y muchas gracias por habernos dado y permitido su tiempo para poder entrevistarlo y conocer más sobre usted, sobre a veces su vida personal, como en el metro que le pasan, y también algunas cosas que pasan allá en Nueva York. Qué bueno, y digamos, como siempre la invitación a seguir leyendo, yo creo que es importante y a las tres les agradezco mucho por haberme estar promoviendo con la ayuda del profesor la difusión de la lectura. Si algunas cosas de ciencia ficción o de fantástico les interesan, están todos los magníficos autores que están en este libro. En esta realidad no existe, pero además tengo 2 libros de cuentos, El inventario de las naves y el juego de las multitudes. Si los ven por ahí, echen una ojeada. No estoy diciendo publicidad ni cherry, estoy diciendo echen una ojeada. Y si les gusta, difúndanlo. Y eso es, creo que lo más importante, que la gente se entere que hay escritores. Y que estos escritores no son necesariamente los que más cámara tienen, pero yo creo que somos los que trabajamos un poquito, queremos trabajar un poquito más cada vez. Sí, realmente es gratificante ver como un escritor que ha vivido aquí y luego se fue allá para terminar sus estudios y ver que es conocido y nosotras poder tener la gratificidad de leerlo, realmente me llena el corazón porque, como usted dijo, a muchos jóvenes de nuestra edad, principalmente no nos llaman la atención los libros porque lo tomamos como aburrido y pues más se preocupan en jugar o como niños de su edad que son, no tener conciencia que pues dentro de 3 4 años se van a estar preocupando por otras cosas, simplemente viven la vida. En cambio, hay otro grupo, un sector de niños que somos como nosotros, que nos interesa o nos llama la atención la literatura. Bueno, personalmente, a mí, como ya dije, mi papá siempre ha estado como no tan pendiente, pero sí me ha inculcado como el hecho de leer. Antes me gustaba leer como historietas que eran como más de acuerdo de mi edad, o sea, más llamativas, pero ahora que usted dijo, tiene cierta razón, ya que, como usted dijo, las historias clásicas son muy prestigiosas y por eso cuando escuchamos que alguien habla sobre ellas, siempre tenemos cierta admiración por esas personas. Y no, está nada, no hay nada de malo, hay que leer los clásicos también, pero siempre, bueno, citaré a Borges, ¿no? Si tú lees un clásico y no te aburre, si no te gusta, te aburre, tú no estás listo para el clásico, pero el clásico tampoco está listo para ti. Dentro un nuevo tiempo más adelante. Y eso está bien. Bueno, con esto ya damos por finalizada la entrevista. Realmente fue una experiencia para las tres muy gratificante y espero que haya sido de su agrado la entrevista. Muchas gracias, muy contento de haber estado con ustedes. Sí, adiós. Gracias, chao.